nosotros al 2 de Corintios capítulo 3. Todavía no hemos entrado en la palabra que quisiéramos entrar, pero el Señor sabe todas las cosas y sabe por qué nos detuvo ahí. 2 de Corintios 3, 16 y 17, dos versos que ya quizás algunos se lo saben de memoria, pero tienen la intención de llevarnos a una revelación del verso 17. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se atreve a leerlo conmigo? Si atreve usted a leerlo conmigo, me hace el favor. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted ha leído ese capítulo bien, cuando Pablo, el apóstol, introduce, habla del ministerio del nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto. Toda la Biblia, Dios ha pactado con el hombre, no el hombre con Dios, para que no vaya a comprar una doctrina equivocada. A veces vemos por televisión y por radio que con la intención de sacarle dinero a la gente le dicen: pacte con Dios. No, no, no. El hombre no pacta con Dios. Dios pacta con el hombre, porque Él es el que busca al hombre. Primero, porque la condición del hombre, el hombre anda muerto en sus delitos y pecados. Entonces un muerto no puede decidir. Por eso decidió el Señor buscarnos. Amén. Y pactó Dios desde el Génesis con Adán, va a encontrar con Noé, va a encontrar con Abraham, va a encontrar con Moisés, va a encontrar con David, va a encontrar con el pueblo de Israel, con el pueblo palestino, va a encontrar el pacto con nosotros, que es el pacto de la gracia, que es el pacto con los gentiles, con todo aquel que cree, es el pacto. Y este es el pacto que dice el Señor: escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, para que puedan entenderme y conocerme. Y nadie le dirá a su hermano: conoce tú a mi Dios, porque todos me conocerán, dice el Señor. Pero este pacto en el cual estamos nosotros es un pacto de espíritu, no es un pacto de letra. En otras palabras, todo lo que Dios hace, siempre lo ha hecho, pero ahora la revelación plena para que la iglesia camine en el pacto tiene que ser por el Espíritu. ¿Qué significa por el Espíritu? No puede ser humanista, no puede ser mentalista, no puede ser filosófica, es espiritual. Y si es espiritual, necesitamos revelación. Diga conmigo: revelación. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, le hace un contraste del antiguo pacto, lo que pasó cuando Moisés descendió del Sinaí, que cuando Moisés desciende, su rostro resplandecía, el pueblo se espantó al ver un hombre en la presencia de Dios, y el pueblo se puso un velo, y ese velo no solamente es un velo físico, se puso un velo que le cubría el rostro, y le decía a Moisés: háblale tú a Dios y tú nos hablas a nosotros. Y así permaneció el pueblo por un tiempo. Pero el Señor le dice a los corintios: cuando el velo se les quite, todos entonces verán y entenderán y sabrán quién es el Señor, cuando se les quite el velo. Pero es increíble, Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a los judíos, nos está hablando a nosotros también en otras dimensiones. ¿Por qué? Porque todos los que venimos al Señor, todos nosotros venimos con ataduras. Nadie puede decir que ha venido al Señor libre. Todo el que viene al Señor trae una atadurita guardada, o varias por ahí, que nada más la sabe Dios y Él, o quizás la sabe Él y medio mundo. ¿Aló? Cuando Lázaro es resucitado por Jesús, usted recuerda el texto, Jesús resucita a Lázaro. ¿Cómo sale Lázaro de la tumba? Dice que sale atado, sus manos atadas y sus pies atados y su cabeza envuelta en un sudario. Así venimos nosotros al Señor. ¿Cómo venimos? Atados también. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tiene que liberarnos. Y esa liberación no es solamente por reprensión. Voy a aclarar algo. Teológicamente y también de manera doctrinal hay enseñanzas que dicen que la liberación solamente es por reprensión. No sé si me voy a explicar. La liberación por reprensión es cuando una persona se para y le dice a una persona: te reprendo en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús. No, hay una liberación por conocimiento, bíblicamente demostrable.
Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí o no? O sea que hay una liberación por conocimiento. Juan 8:36. Y aquellos a quienes el Hijo del Hombre libertare serán verdaderamente. O sea que por conocimiento hay una liberación. La revelación trae liberación. Diga conmigo, la revelación trae liberación. ¿Y qué es la revelación? Es ver más allá de lo que yo veía. Hay cosas que uno no la ve y posiblemente estén dentro de uno hasta que Dios quiera revelártela. Y eso pasa con nosotros en la santificación. Somos justificados por fe y por gracia en Cristo. Pero la santificación es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. O sea, porque ya estamos en la iglesia, no crea que tenemos todos aureolas y tenemos alas. Todos estamos en un proceso de santificación. ¿Y qué va a usar Dios para que esa santificación crezca y dé frutos? Va a usar la palabra para quitarnos el velo. ¿Aló? Les hablé el domingo pasado, y quizás algunos lo recuerdan, del que el primer velo que Dios quita es el velo del pecado. Y cuando hablo del pecado, hablo de la separación, del cisma que había entre Dios y el hombre por causa de la ignorancia, por causa de las obras de las tinieblas. Ese velo se quita y ya Dios no es un concepto vacío, ya Dios es una persona para nosotros. Hay gente que dice, gracias a Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite. Y obviamente eso fue lo que escucharon, eso fue lo que aprendieron. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es conocer a ese Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo fue a Atenas, lo que han leído en la Biblia? Los atenienses todos eran muy dados a la filosofía, muy dados al conocimiento. Acuérdense que en Grecia dicen que nace la ciencia y de repente todos los atenienses eran muy dados al conocimiento y eran muy idólatras también. Idolatraban los astros. Ustedes ven que todavía hay gente que cree en la astrología, creen en el horóscopo, que yo soy Virgo, que yo soy Sagitario, que yo soy. Entonces, ¿qué pasa? Cada cual viene con esas creencias. Los atenienses tenían muchas creencias y eran tantas las creencias de los atenienses que había en un altar puesto un letrero que decía, adoramos al Dios no conocido. Y Pablo, cuando entra en Atenas, dice que su espíritu estaba enardecido, estaba como que triste por ver tanta idolatría y triste por ver tanta ignorancia a la vez. Porque oiga, siendo filósofos, eran ignorantes. Qué cosa más extraña. Que una persona que se considera intelectual en su área es un ignorante de la verdad eterna. Y Pablo le dice, ese Dios que ustedes no conocen, yo lo he conocido. Pero no lo conocí porque yo quise, sino porque Él se me reveló. Si usted se lee la historia bíblica, Hechos capítulo 9, Pablo iba persiguiendo a los cristianos cuando de repente una luz más refulgente que la luz del sol le salió de frente a Pablo y ¡pum! Tumbó a Pablo del animal. No dice del caballo, la Biblia dice del animal. Y Pablo cae en tierra y cae cegado. Un encuentro con Dios puede marcar a una gente de diferentes maneras. Cuando Pablo se encontró con Dios, Pablo quedó ciego 3 días hasta el tiempo señalado. Cuando Jacob se encontró con Dios, quedó cojo, fue marcado. Un encuentro con Dios marca a una persona. Y lo marca muchas veces hasta visiblemente. ¿Por qué visiblemente? Porque tu rostro cambia. Tú no eres el mismo hombre. Hasta tu manera de mirar cambia. Tu manera de moverte cambia. Porque te encontraste con el Dios vivo y verdadero. Un encuentro con Dios. Entonces Pablo les habla a los atenienses diciéndole, ese Dios que ustedes no han conocido, yo los he conocido. Ese Dios no conocido se revela por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al pecador de justicia, de pecado y de juicio. Quien nos hace entender que sin Cristo estamos perdidos es el Espíritu Santo. ¿Oyó?
No es nadie más, sino el Espíritu Santo que nos hace entendidos de que solamente hay uno que lleva al Padre y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Que solamente hay uno que fue a la cruz y pagó por nosotros. Descendió a la tumba, descendió a los infiernos, se levantó con poder, vive y reina y viene otra vez. Eso lo revela el Espíritu Santo. Y esa revelación hace entonces que en ti se caiga un velo, el velo del pecado. Ya no vivo para pecar. Peco porque mi naturaleza de carne, peco porque fui vendido a una naturaleza contraria a Dios en Adán, pero no vivo para pecar. No es lo mismo. Todos somos pecadores, pero no todos vivimos para pecar. ¿Estoy hablándole a alguien? Entonces, el primer velo que se cae es el velo del pecado. Diga conmigo, el velo del pecado. Yo espero que ustedes, a nosotros, se nos haya caído ese velo ya. Pecamos, fallamos, nos equivocamos, flaqueamos, sí, pero nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos dice: hay un trono de la gracia, ve y humíllate. Y allí tú vas a encontrar perdón y restauración. Si usted ha pecado contra Dios, en vez de irse lejos de Dios, por el Espíritu Santo le va a decir: acércate al trono y allí vas a alcanzar misericordia y perdón. En el nombre de Jesús. El error más grande que comete una persona cuando peca, cuando le falla a Dios, es alejarse. ¿Por qué? Porque eso lo aprovecha el enemigo. Y lo aprovecha para darte más duro todavía. Amado, todos fallamos. Si me juzga un hombre que es igual que yo, pecador, gran cosa. Porque es igual que yo, es un pecador. Ahora, cuando el santo me juzgue, yo quiero ser hallado, aprobado por la sangre de Cristo. Entonces, el velo del pecado se quitó. Hay un velo que viene con nosotros también cuando nos convertimos, que es el velo de la tradición. Traemos tradiciones religiosas aquí detrás de la oreja enganchada. Y venimos a la iglesia y somos cristianos con muchas tradiciones. Porque yo aprendí cuando chiquito, cuando mi papá y mi mamá me enseñaron, o de la iglesia que yo vengo se hacen las cosas así. Y traemos tradiciones. Y Dios tiene que romperlas con las tradiciones. Tiene que romper las tradiciones. Si usted se lee Juan capítulo 7, Jesús confrontó al pueblo de Israel, a los sacerdotes, por las tradiciones. Y los confrontó varias veces. Tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Lo recuerda? ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes son unos hipócritas grandes. Así mismo le dijo, hipócritas. Ustedes lavan lo de fuera del vaso y por dentro están llenos de maldad. Le dijo, hipócritas. Ustedes están lavando las manos para dar una apariencia de santidad y por dentro son lobos rapaces. Los confrontó, pero los confrontó precisamente por eso, porque estaban muy atados a las tradiciones. En Juan capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, el pueblo marchaba en una procesión y todos iban en procesión marchando hacia el templo. El sacerdote iba adelante, el pueblo detrás, como ustedes ven que se hacen en cada Semana Santa, que la tradición hace eso, una procesión. Y iba con un vaso de agua y lo vertía en el altar del templo como una señal de que el pueblo caminó en los tabernáculos y que vivió en tabernáculos y que Dios lo guardó en los tabernáculos. De repente Jesús se para en Juan 7 y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo. Y hablaba precisamente en un tono un poco fuerte, porque estaba viendo cómo se llevaba al pueblo en tradiciones. Aló. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Hoy te hablé del segundo velo, te voy a hablar de un tercer velo que nosotros tenemos que ser entendidos. Para poder caminar con Dios, los velos tienen que caer. Podríamos ser salvos. Cristo me salvó, Cristo me perdonó, pero soy un cristiano que no cumple el propósito porque las ataduras no me dejan. Muy atado, está muy atado el hombre todavía, atado a religión, atado a cultura, atado a tradición. Es cristiano, hermano, yo no lo juzgo, no juzgo su salvación. Ahora, lo que me da pena es que no se cumple el propósito en él porque las ataduras no lo dejan. Por eso el Espíritu Santo tiene un ministerio de liberación también. Y de liberación por revelación. Te voy a enseñar el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con una palabra que prediqué el miércoles: orden y sujeción. Diga conmigo, orden y sujeción.
¿Qué pasó cuando Satanás fue echado del cielo? Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, que cuando Satanás es echado del cielo, cae a la tierra y la tierra estaba desordenada. ¿Quién la desordenó? ¿Cómo estaban nuestras vidas antes de venir a Cristo? ¿Cómo? Cuando venimos a Cristo, ¿qué empieza Dios a hacer? A ordenarla. ¿Sabe usted lo difícil que es ordenar? Mujeres aquí, qué difícil es ordenar, ¿verdad? Pero qué fácil es desordenar. Usted dura una semana ordenando la casa y en 10 minutos la desordena. Es increíble. Pero nosotros somos vendidos a un desorden. Y ese desorden empieza espiritualmente. Y todo lo que está en desorden está bajo las normas de Satanás. Todo, cualquier área que se salió del orden, sea física, sea política, sea marital, sea con los hijos, sea social, sea económica, Satanás ganó terreno. Porque Él es el príncipe del desorden. Dios es un Dios de orden. Y a nosotros nos cuesta el orden. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos al desorden. Señores, ¿ustedes no se han dado cuenta lo difícil que es hacer una fila en un banco? ¿No se han puesto a mirar? ¿Aló? ¿O en un supermercado? Qué difícil es ordenar la gente, porque hay una cultura vendida al desorden. La gente le gusta el desorden, pero el orden es de Dios. Y el reino de Dios es un reino de orden, pero también es un reino de sujeción. Y esa palabrita, las dos combinadas, provocan un mecanismo de defensa en el creyente contra las acechanzas del diablo. Porque la palabra sujeción es la palabra sometimiento. Le pregunté a un doctor de la iglesia, doctor, un pediatra, le dije, doctor, cuando un niño nace, ¿lo vacunan? Algunos de ustedes, yo estoy seguro que muchos, tienen un quemado aquí en el brazo izquierdo. ¿Cuántos lo tienen? Una vacuna aquí que le pusieron a uno con una aguja caliente. ¿Cuántos tienen ese quemadito? ¿Sabe usted? Antes eso era lo que se usaba. Ahora los médicos, tan pronto un niño nace, le ponen 2 vacunas. Desde que nace le ponen 2 vacunas. Y le pregunté a uno de los pediatras, a un doctor, ¿cuáles son las vacunas que le ponen a un niño cuando nace? Y me la mandó científicamente. Y me la puso así. La BCG es una vacuna de Bacilo Calmette Guerin, que es contra la tuberculosis. Tan pronto un niño nace, le vacunan contra la tuberculosis. Y también la HB, que es la hepatitis B. Desde que un niño nace le ponen esas 2 vacunas. ¿Pero qué es una vacuna? Una vacuna en sí son anticuerpos de una enfermedad que generan mecanismos de defensa. Si la enfermedad viene contra ti, va a encontrar un mecanismo de defensa contra la enfermedad. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando por el Espíritu Santo se cae el velo del desorden y el velo de la falta de sujeción, nos crea un mecanismo de defensa. ¿Contra qué? Contra la rebeldía. Amados, podríamos orar, ayunar, vigilar, perlarnos las rodillas, diezmar. Si somos rebeldes, no vamos para ningún lado. Satanás se ríe de los rebeldes y los impulsa a que sean rebeldes. ¿Y rebeldes por qué? Porque Él es el príncipe de la rebeldía. ¿Aló? Entonces, bíblicamente hablando, vamos a interpretarlo. Venga conmigo, abra su Biblia. Romanos capítulo 13. Vaya conmigo rapidito porque tengo 3 textos que leer. Romanos 13 del 1 al 2. Dice, sométase toda persona, diga conmigo a mí, diga a mí. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? ¿Acarrean qué? Condenación. ¿Para quiénes? Para sí mismo. O sea, en otras palabras, el rebelde atrae él mismo la condenación. Él mismo la atrae. ¿Por qué? Porque abrió una puerta por la cual Dios no puede bendecir. Dios quisiera bendecir, pero no puede bendecirte. ¿Por qué? Porque es un principio contrario a Él.
Toda rebeldía es un principio contrario a Dios. Sométase pues, dice la Biblia, toda persona a toda autoridad superior. Diga conmigo, autoridad. Primera vacuna, la iglesia del Señor tiene que conocer la autoridad si quiere ser una iglesia sana. Si no conoce la autoridad, será un cristiano enfermo donde quiera que vayas. Podrás morirte en la iglesia y morirás enfermo. Y tu mayordomía en los dones, llamamientos, talentos podría ser cero porque fuiste un cristiano ignorante o rebelde a la autoridad. Cuando se habla de autoridad, voy a aclararlo para que no vayan a interpretarlo mal. Hay 3 órdenes. Primero, la autoridad máxima es la Biblia. Amado, tengo que someterme a la palabra. No es porque me gusta, es porque Dios lo dijo. No es porque yo quiero, es porque Dios lo mandó. Y por causa del Señor me someto a la autoridad. Tengo que someterme a la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo, el Espíritu Santo es la autoridad específica. La que confirma la palabra es el Espíritu Santo. Porque Él la inspiró. Él habló a los hombres de Dios para que escribieran y Él la confirma. Entonces, si me someto a la palabra, el Espíritu la confirma. Estoy hablándole a alguien en esta mañana. Pero tercero, aquí es que viene el problema. Autoridades específicas. Diga conmigo, autoridades específicas. Vamos a ver si ustedes son buenos estudiantes. Primero, autoridad máxima, autoridad específica, autoridad delegada. La delegada es la tercera, es la autoridad de los hombres. Y aquí hay mucho problema con eso. Creemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se habla de autoridades delegadas hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido que toda autoridad es puesta por Dios para establecer orden. Les voy a dar un ejemplo sencillo. El que está en el parqueo está en autoridad. Yo soy el pastor de la iglesia y yo tengo que someterme a lo que me diga el parqueador. ¿Por qué? Porque él es el que está en autoridad. Si él me dice, pastor, dele para atrás, cambie un poco para la izquierda, cambie un poco hacia la derecha, dele un poco hacia... Yo tengo que someterme a él. ¿Por qué? Porque él es la autoridad. El que está puesto por Dios en autoridad, está puesto por Dios para ordenar. Y en la iglesia hay que aprender a conocer eso. Cuando una autoridad en la iglesia, una persona delegada, le dice a usted, por favor esto, por favor siéntese aquí, por favor siéntese allá. Hermano, por favor, por conocimiento a la autoridad me someto. Cuando hay conocimiento a la autoridad me someto, pero cuando no hay conocimiento a la autoridad, se le pasa por encima la autoridad y se menosprecia la autoridad. Y eso crea rebeldía. Y la rebeldía es muy sutil. Tan sutil que puede ser que uno se acostumbre a ella y entra a la iglesia y no le haga caso a nadie. No, amado, se equivocó. Hay un orden. Y todo lo que estamos puestos por Dios para establecer orden somos autoridad. Los que están dirigiendo tienen autoridad. El que está predicando está en autoridad. El que está dirigiendo está en autoridad. Si usted logra aprender a valorar y a respetar esa autoridad, usted está vacunado en el nombre de Jesús. Y esa vacuna va a crear en ti un mecanismo de defensa contra la rebeldía. Y sabes algo interesante, solamente los que valoran y respetan la autoridad logran un día ser autoridad. Se lo pongo de una manera sencilla. Miren, cuando usted ve que una iglesia se divide por rebeldía, cuando usted ve que una iglesia, un hermano o una hermana se subleva y se levanta contra el pastor y contra los pastores y hace y vira a todo el mundo y se lleva un grupo de hermanos y abre una iglesia y le pone un nombre y compra 20 sillas y le pone 3 bocinas y empiezan a cantar coritos y empiezan a hacer cultos, gloria a Dios, aleluya. Dele tiempo para que usted vea. En el tiempo se secan. Por eso hay una expresión del reino que se usa y se repite mucho. Tiempo y fuego prueban todas las cosas. Si es de Dios, permanece. Si no es de Dios, déjala tranquila, que tú vas a ver cómo se secan y se caen.
Porque Dios no puede bendecir a un rebelde. No es que Dios no quiere, es que no puede hacerlo porque violenta sus principios. ¿Estamos hablándole a alguien? Entonces, primer orden, diga conmigo, sujeción a la autoridad. Ese velo tiene que quitarse. Si el hermano Ramón está puesto en autoridad para comandar este grupo en orden, todo este grupo tiene que estar sometido al orden de esa autoridad, porque esa es la autoridad. Los que están en los parqueos están en autoridad. El que está en el motor, el que está en un motor tiene que someterse al parqueador de los motores. Someterse a su orden. ¿Por qué? Porque él está puesto para eso. Si yo me someto a eso, yo estoy dándole un testimonio al mundo espiritual de que el velo de la rebeldía en mí se rompió en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que el culto no se termine, yo no me puedo ir como si fuera una cualquier cosa. Espérese, no se ha dicho el amén final, hermano. Ya la gente está saliéndose. Espérese, hermano. ¿Dónde está el orden? Tiene que haber un orden en la casa de Dios. Y ¿sabe qué? Lamentablemente la iglesia del Señor, y no hablo hablo con pena, hemos ganado un mal testimonio de ser gente desorganizada, desordenada. No, amado. Al contrario, nosotros tenemos que ser ejemplo y modelo de gente organizada. Porque nos vacunaron a tiempo. Nos pusieron una vacuna y nos dijeron que el orden es de Dios y la sujeción crea en mí una barrera protectora contra la rebelión y contra la rebeldía. Y la única manera de Dios poderme bendecir es si yo ando sometido. ¿Está hablándole en español a alguien? Esto no tiene que ver con conveniencias personales. Le voy a decir algo sencillo y con esto quizás termine por razones de tiempo, porque quiero que ustedes salgan a tiempo. Mi pastor, yo tengo un pastor, yo tengo una autoridad sobre mí, que me da un consejo, a quien yo consulto, a quien yo le pregunto cosas, a quien me corrige también. Hace un mes y algo, yo estoy en mi casa, sentado en mi cama, y me entra una llamada de mi pastor y me dice así: Rafi, prepárate para que el 18 tú estés aquí en Nueva York. Te necesito aquí para que me ayudes en algo. Te veo, Dios te bendiga. ¿Ya? Él no me preguntó cómo está la familia, cómo está Lucrecia, cómo está la temperatura, cómo tú estás, qué estás haciendo, estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer. No, prepárate para que subas, te necesito para que me ayudes en algo. Se acabó, no hay que discutir, ya. Amados, en el cielo, el deseo de Dios es una orden. A nosotros nos falta mucho aprender sujeción. Aprender sujeción puede ser quizás la mayor lección de un cristiano para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Quiere ser un cristiano victorioso? Sométase al orden. Y donde quiera que usted vaya, usted va a ser un cristiano productivo y bendecido en el nombre de Jesús. Porque el orden conviene a la casa. Amén, mis amados. Lo dice la Biblia, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros, si nos sometemos, Dios mismo nos va a respaldar. Pero si nos salimos de la sujeción, Dios mismo dice, es que no puedo violentar mis principios. Tengo que dejarte pasar por el proceso del quebrantamiento de la desobediencia. Por eso, amados, en el amor de Jesús, vamos a ser obedientes. Amén. Abra su Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios 5, solamente 21, porque no puedo meterme más de ahí. Quisiera meterme más, pero no puedo. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso de someterse unos al otro en el temor de Dios? Amados, una de las palabras más hermosas de todo el lenguaje humano, de toda la lingüística humana, es respeto. Diga conmigo, respeto. Respetar al hermano en su individualidad, en sus características, en su personalidad. Respételo. Respete que el hermano no dice gloria a Dios igual que usted.
Respete que el hermano no aplaude igual que usted. Respete que el hermano no brinque igual que usted. Respete que el hermano no dice aleluya igual que usted. Respételo. Y mutuamente, el que respeta al que dice gloria a Dios, también el que dice gloria a Dios respeta al que se queda callado. ¿Estoy hablándole en español? Porque en ese sentido entra lo que se llama el sometimiento, no por jerarquía, sino un sometimiento por armonía. ¿Aló? O sea, yo no me estoy sometiendo a un jefe, yo me estoy sometiendo a un hermano cuyo Dios es mi Dios, cuyo Padre es mi Padre, y nos respetamos mutuamente. Mire, si la iglesia se respetara mutuamente, no hubiera tantas divisiones. Pero son tantas las faltas de respeto. Falta de respeto. Falta de respeto por la alabanza, falta de respeto por la apariencia, falta de respeto por la predicación, falta de respeto por muchísimas cosas. Entonces, cuando a ti te faltan el respeto, ¿qué tú sientes? Yo no conozco una gente que se sienta bien cuando le faltan el respeto. No conozco, por lo menos una gente que esté bien de la cabeza. Todo aquel que le faltan el respeto se siente mal. Y muchas veces, ¿qué hace? Reacciona. Entonces vienen los dos, se faltan el respeto. Usted respeta para que lo respeten también. El que come, no critica al que no come. El que brinca, no critica al que no brinca. El que habla en lenguas, no critica al que no habla en lenguas. El que aplaude no critica al que no aplaude. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso significa que estoy un cristiano maduro, que respeto. Voy a una iglesia y si la iglesia no adora como yo adoro, yo no voy a buscar los defectos. Yo fui a adorar a Dios, no a ver defectos. ¿Usted quiere ver defectos? Mírese en un espejo y ahí usted va a ver todos los defectos del mundo. Cuando usted quiera ver defectos, usted se mire en un espejo y ahí usted va a ver todos los defectos habidos y por haber, porque usted lo tiene. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a ver defectos, usted viene a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuando usted va a la iglesia, usted no va a ver los defectos del predicador, de la alabanza, del sonido. Usted vino a alabar a Dios. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús.